Este tema es un auténtico clásico del MIR, con distintas formulaciones, con mayor o menor extensión, con mayor o menor dificultad, planteado de forma directa o como puramente teórico. En los últimos años siempre ha caído alguna pregunta o incluso dos sobre diagnóstico diferencial de la hipoxemia. Así que es una pregunta que debes saber cómo contestar, porque todo opositor MIR en España sabe que va a caer y casi todos los opositores MIR la van a acertar. No te puedes permitir fallar esta pregunta. Definimos hipoxemia como presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio respirando aire ambiente, y definimos insuficiencia respiratoria como presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio respirando aire ambiente. En cualquiera de los dos casos, si te encuentras una presión de oxígeno alterada, tienes que analizar el caso clínico o la pregunta en busca del mecanismo de la hipoxemia. Lo primero que debes evaluar siempre es si hay una alteración de la ventilación. La hipoventilación se manifiesta gasométricamente con elevación de la PCO2. Tu primera actitud ante la pregunta o el paciente tiene que ser evaluar cómo está la PCO2. Si la PCO2 está elevada, el paciente está hipoventilando. Si la PCO2 no está elevada, es decir, está normal o está disminuida, el paciente no está hipoventilando. Cuando el paciente hipoventila, debemos evaluar si hay una alteración del intercambio gaseoso. Puede ocurrir que un paciente tenga un mecanismo de hipoventilación aislada o que tenga una enfermedad parenquimatosa pulmonar que asocie hipoventilación. Así que, una vez que sabemos que el paciente está hipoventilando, debemos medir el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Si el gradiente alveolo arterial de oxígeno está normal, el paciente tiene un mecanismo de hipoventilación aislada y por tanto debemos buscar enfermedades restrictivas pulmonares. Si el paciente tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno aumentado, quiere decir que hay afectación parenquimatosa pulmonar. Igualmente, cuando el paciente no hipoventila, tengo que evaluar cómo está el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Un paciente que no hipoventila y tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, quiere decir que no tiene alteración en el intercambio gaseoso y por tanto la causa de su hipoxemia es que está respirando un aire ambiental con menor presión barométrica o con menor fracción inspirada de oxígeno. Cuando el paciente tiene una elevación del gradiente alveolo arterial de oxígeno, debemos buscar mecanismos parenquimatosos. Lo primero que debe hacerse es evaluar la respuesta a la oxigenoterapia a alto flujo, con oxígeno al 100%. La ausencia de mejoría, el que el paciente persista en hipoxemia con oxígeno al 100%, revela que existe un efecto shunt. El efecto shunt puede deberse a colapso alveolar, como ocurre en la atelectasia, a ocupación alveolar por líquido, como ocurre por ejemplo en el edema agudo de pulmón, en las neumonías, en la hemorragia alveolar, o a la presencia de fístulas arteriovenosas que impiden el contacto de la sangre arterial con el aire alveolar. En cualquiera de los tres casos, la sangre pasa desde cavidades derechas a cavidades izquierdas sin realizar intercambio gaseoso a su paso por el alveolo y por tanto no corrige con oxigenoterapia. Cuando el paciente mejora con oxigenoterapia, estamos ante dos posibilidades. El paciente puede tener discordancia ventilación-perfusión, que es el mecanismo más habitual de hipoxemia en la práctica clínica, o puede tener alteración de la difusión, que es el mecanismo habitual en las enfermedades intersticiales pulmonares. Para diferenciarlas, simplemente basta con conocer que las alteraciones de la difusión no provocan hipoxemia en reposo, solo con el ejercicio físico, por lo que si un paciente presentaba en reposo hipoxemia, su mecanismo es discordancia ventilación-perfusión. Centrándonos ya en la pregunta, podemos repasar el diagnóstico de la hipoxemia.
nos dice: 1. La primera pregunta que debemos plantearnos es si existe hipoventilación objetivable como aumento de la PCO2. Siempre, primera cosa que debemos evaluar, cómo está el estado de ventilación alveolar. La segunda opción nos dice: si la PCO2 es normal, no hay hipoventilación y debemos valorar intercambio gaseoso mediante el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que requiere para su cálculo conocer la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Correcta. 3. Sin hipoventilación con gradiente normal tenemos las hipoxias de causa ambiental. Con gradiente aumentado tenemos las patologías parenquimatosas pulmonares. La 4 también es correcta y dice: con gradiente alveolo arterial aumentado debemos valorar el tipo de patología parenquimatosa. La ausencia de respuesta a oxigenoterapia de alto flujo implica efecto Sun, mientras que la respuesta orienta a desequilibrio ventilación-perfusión o alteración de la difusión. Hasta aquí todo es correcto. La quinta es falsa porque dice: cuando existe hipoventilación no es necesario calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Clásicamente en el MIR, una pregunta en la que el paciente presentaba una PCO2 elevada se contestaba buscando directamente entre las 5 opciones la que pusiera hipoventilación. Sin embargo, en la práctica clínica y hoy día también en el MIR, cuando un paciente hipoventila, cuando un paciente tiene PCO2 elevada, también debemos mirar cómo está el gradiente alveolo arterial de oxígeno para ver si simplemente hipoventila o si hipoventila y tiene una patología parenquimatosa asociada.